Salus populi equosum, dicit Dominus, de quacumque tribulatione clamare me. Ilustrísimo Señor, provicario general de nuestra Archidiócesis de Toledo y coordinador del área pastoral de caridad y pastoral social, Reverendo Señor, delegado diocesano de Migraciones, que es el que acaba de proclamar el Evangelio, querido párroco de la querida y recordada parroquia de Santa Bárbara de nuestra ciudad de Toledo, anterior delegado diocesano de Cáritas y de Migraciones. Un saludo también de fraternidad para los sacerdotes que nos acompañan en esta Eucaristía. Un sacerdote de la diócesis hija de Madrid, porque Madrid es hija de Toledo, Toledo es la madre, hasta 1885 Madrid y todo el territorio de Madrid pertenecía a la Archidiócesis de Toledo. Por lo tanto, saludamos al representante de una de las muchas hijas que tiene Toledo en el mapa eclesiástico de España. También un saludo de fraternidad para los sacerdotes que vienen de diócesis hermanas de Argentina y de Chile. Tenemos 2 sacerdotes de Chile y 1 de Argentina. Querido señor prefecto de liturgia y señor maestro de ceremonias de esta Santa Iglesia, catedral primada, vida consagrada, queridos hermanos y hermanas, especialmente los que participáis hoy en esta Eucaristía procedentes de otros países, de otros ámbitos, de otros lugares, que estáis aquí para celebrar aquí esta jornada mundial de vuestro día, el Día de los Migrantes y Refugiados. También un saludo para los hermanos y hermanas que siguen esta Eucaristía a través de Canal Diocesano, nuestra emisora diocesana de televisión. Estamos celebrando el domingo, que es la Pascua semanal del Señor, como dice el Concilio Vaticano II. Estamos celebrando este 25º domingo del tiempo ordinario. Pero nos invita el Papa y la Iglesia Universal a fijar nuestra atención en esta jornada de los migrantes y de los refugiados, para que nos concienciemos todos los que llegáis, los que habéis venido, pero también los que estamos, sobre esta realidad que es casi universal hoy en nuestro tiempo por diversas causas y situaciones. Miren, Dios cuando creó el mundo no estableció fronteras. Las fronteras han sido inventos de los hombres, que sí, son necesarias para una cierta organización sociopolítica, económica, etc. Pero siempre con una dimensión de instrumento y no con un carácter de absolutez. Máxime cuando esa absolutez puede ir en contraste con derechos humanos fundamentales. El lema de esta jornada de este año reconoce un derecho fundamental de toda persona, esa libertad para quedarse en su país o para marcharse, a buscar un futuro mejor. Evidentemente, la libertad, que es una característica fundamental de la persona humana y que es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios. No somos imagen y semejanza de Dios porque tengamos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas.
porque ni Dios Padre ni el Espíritu Santo tienen ojos, ni nariz, ni orejas, ni pies, ni brazos. Jesucristo sí, que es la palabra encarnada, porque asumió una naturaleza humana como la nuestra. Pero Dios Padre, Dios Espíritu Santo no lo tiene. Entonces, la imagen y semejanza de la persona humana con Dios no viene del aspecto físico, viene de su realidad espiritual, que somos personas, es decir, con una capacidad de conocimiento, de inteligencia, de aprehender, de captar la verdad de las cosas y con una voluntad libre, capaz de optar, y como decía San Agustín, de optar para el bien, de dirigirse al bien. Y con una memoria que es tesoro de vivencias, de recuerdos, de afectos. Pues es esa capacidad de ser persona lo que nos asemeja a Dios, lo que nos hace imagen y semejanza de Dios. Pues esa libertad, que es una característica fundamental de todo ser humano, necesita evidentemente unas condiciones de ejercicio, de salvaguardia y de protección. Y cuando no existen esas condiciones de salvaguardia, de ejercicio y de protección, pues es algo meramente teórico, es algo meramente evanescente el decir que existe esa libertad. Libres para quedarse, con unas condiciones para el desarrollo y el ejercicio de esa libertad y de todos los derechos fundamentales inherentes a la persona humana. Y libres para marchar, o porque lamentablemente si se queda uno no están garantizados esos derechos fundamentales y esa libertad. Y también libres para marchar buscando un futuro mejor para sí y para los suyos. Ese es el lema que nos recuerda esta jornada. Como saben, el Papa Francisco acaba de estar en Marsella durante varios días encontrándose con obispos de la cuenca del Mediterráneo y con jóvenes, con un grupo también de jóvenes de las distintas diócesis ribereñas del Mediterráneo. Ese Mediterráneo tan vinculado a esta civilización de Europa occidental, e incluso del norte occidental y oriental, e incluso del norte de África, que fue cuna de civilización, de comunicación y de difusión de la fe. La fe nos llegó desde el extremo oriental del Mediterráneo hasta este extremo occidental que estamos aquí, en lo que era entonces la Hispania del Imperio Romano. Y que hoy lamentablemente se ha convertido en tumba colectiva de tantos hermanos y hermanas que mueren intentando esa travesía, no pocas veces en manos de mafias sin corazón y delincuentes que se aprovechan de la necesidad de los hermanos, no solamente para explotarles económicamente, cuando no incluso con una trata inhumana de personas, de mujeres sobre todo, y para morir antes de alcanzar ese sueño de esperanza, de libertad y de progreso. Pues tenemos que reflexionar, queridos hermanos, sobre esta realidad. Jesús, María y José fueron emigrantes. Leemos el Evangelio y nos dice que marcharon a Egipto y vivieron allí unos años y experimentaron la experiencia que vivís vosotros, los que habéis salido de vuestra patria de origen para buscar unas condiciones de vida mejor o incluso, en otros casos, para salvar la propia vida vuestra y de vuestras familias. Pues Jesús experimentó esa situación vuestra. Por lo tanto, esa situación vuestra está también transida de la experiencia humana del Verbo de Dios que se hizo carne. Y esa experiencia está asumida en Jesucristo, palabra encarnada, y por lo tanto redimida, transformada, porque Él también la vivió, porque Él también la experimentó. Pues que os sintáis en vuestra casa y especialmente en la Iglesia. Dice San Pablo, entre vosotros ya no hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres. Quizá convenía recordar, más de 2000 años después, aquellas palabras de Pablo. En la Iglesia no se pide el pasaporte ni el carnet de identidad o la tarjeta de residencia. En la Iglesia no hay legales o ilegales. Una persona en su dignidad, en sus derechos, jamás
es ilegal. Jamás. Porque la existencia, en su condición de imagen y semejanza de Dios y en su existir, le da una legalidad fundamental y ontológica que quizá no esté en acuerdo con algunas leyes positivas, pero por lo tanto el problema no es de la persona, si son de las leyes. Y baste recordar que en España, lamentablemente, seguramente bien lo conocen algunas de las personas que están aquí, otros que lo sufren, personas que trabajan en Cáritas, tenemos una de las legislaciones más restrictivas y menos favorecedoras para refugiados de toda Europa, para conceder un estatuto de refugiado o para garantizar ese derecho. Ojalá, sabéis la situación actual de España, con un gobierno en funciones, pues que el nuevo gobierno, sea del color que sea, me da igual, garantice, facilite esa situación de legalización y de acogida y de conceder ese estatuto de refugiados a tantas personas que lo necesitan. Hemos escuchado en el Evangelio esa parábola del Señor, curiosa, de ese dueño, de ese empresario, diríamos con conceptos de hoy día, que a lo largo del día va contratando a trabajadores y los manda a trabajar. Y llega el momento del pago y comienza por los últimos, y a los últimos les da el mismo salario que a los primeros, a los que habían trabajado toda la jornada. Y se produce el estupor, la queja, el desacuerdo de los primeros, a los cuales se había cumplido en justicia con lo que les había prometido. Y les pregunta, ¿es que me acusáis porque yo sea bueno, porque quiera ser generoso, porque quiera dar a estos también lo que les corresponde en justicia? El Señor, como saben, en el Evangelio no transmite su doctrina con clases magistrales o con una conferencia teorética, sino que lo hace con enseñanzas de vida, con esas parábolas que se inventa, esas historias que lo de menos es si ocurrió históricamente o no, la existencia de ese dueño que envía trabajadores a su mies, es lo de menos si existió o no, porque lo interesante es la enseñanza que quiere transmitir en esa historia. En esa historia nos dice que Dios es generoso, que Dios es misericordioso, que los parámetros de Dios no son nuestros parámetros, los criterios de Dios no son los nuestros. Nos lo decía el profeta Isaías en la primera lectura, 800 años antes de la venida de Jesús. Buscad el camino del Señor, buscad el camino del Señor. Y todos tenemos que buscarlo. Vosotros, los que habéis salido de vuestros países, buscad en esta nueva etapa el camino del Señor. No olvidéis del Señor. Israel vivió una experiencia dura cuando fue llevado al exilio de Babilonia, pero mantuvieron la fe y sintieron la compañía del Señor y terminaron volviendo, como sabemos por la Biblia, a la tierra prometida. Es lamentable, queridos hermanos y hermanas que estáis aquí, claro, si estáis aquí es porque habéis querido venir a misa, pero que quien ha tenido la dicha, la gracia de vivir una parte de su vida en países de América Latina como un servidor, allí se ve cómo jóvenes familias pues participan en la misa dominical, en los sacramentos, y sin embargo se llega aquí y no pocos se contagian de nuestro laicismo, de nuestro secularismo de Occidente y dejan de practicar esa fe que practicaban en sus países, que practicabais en vuestros países de origen. No perdáis la fe, no perdáis la confianza en el Señor, porque Él está ahí también para iluminar esta nueva etapa de vuestra vida. Decía al principio que esta jornada es compromiso para los que vienen, pero es también compromiso para los que estamos. A ver si vamos a caer, según este Evangelio, en la actitud de los que habían trabajado toda la jornada y se quejan de los que habían llegado a última hora y habían recibido el mismo salario.
Quizá hay que hacer una revisión, un examen de conciencia a los que nos decimos cristianos y estamos aquí, para ver si caemos en trampas ideológicas y en trampas sociales y culturales con afirmaciones, con principios que no encajan en el Evangelio, que no encajan en la construcción del reino de Dios. ¿Por qué este que llega tiene el mismo derecho a la sanidad que yo, que llevo cotizando no sé cuántos años? ¿Ven? Las actitudes de la parábola. El que había trabajado desde la primera hora y se queja que el que llega a última hora recibe el mismo pago. ¿Por qué este que llega me quita el trabajo? Falso, falso. Generalmente los que llegan, en un 99%, hacen los trabajos que los que están aquí no quieren hacer. No quieren hacer. Nos hemos olvidado de la memoria histórica nuestra, de la buena, a corto plazo, cuando en la década de los 60, de los años 50 del pasado siglo, España era un país de emigrantes. Iban los españoles, también las españolas, también había españolas que marchaban, con su maletita de cartón, porque entonces no íbamos con maleta de marca, como vamos ahora, ni con maletas de ruedas, sino con la maleta cargada de cartón al hombro, a trabajar en países de Europa, Alemania, Francia, Suiza, etcétera, para hacer los trabajos que entonces los alemanes y los suizos de allí no querían hacer, y lo hacían los españoles. Nos hemos olvidado que en este país también muchas familias vivían en aquellas décadas de las remesas que mandaban quienes estaban en la emigración. Nos hemos olvidado que durante siglos América Latina, Argentina y otros países, Venezuela, fue tierra de recepción de emigrantes españoles, de Asturias, de Galicia, de las Islas Canarias y de tantos lugares. Nos hemos olvidado ya de esa realidad, cuando a veces se oyen expresiones, actitudes de rechazo, de cuestionamiento, porque aquí recibimos personas de otros lugares, especialmente de América Latina, que fueron países de recepción de emigración española. Nos hemos olvidado ya, porque ahora nos creemos todos que somos listos y ricos. Pues es un examen de conciencia también que tenemos que hacer los que estamos aquí, para revisar nuestras actitudes, para revisar nuestros criterios, para revisar nuestros posicionamientos. Y esto es por exigencia evangélica. Aquí no hay ideología, no es política, no, es evangelio. Evangelio que lo hemos escuchado. Es realidad histórica de Jesús, que como decíamos, fue emigrante en Egipto. Pidámosle al Señor que vivamos la fraternidad eclesial, la fraternidad de sentirnos todos hermanos, de sentirnos todos hijos de un mismo Padre, hermanos en Jesús, por Jesús y con Jesús.